Gracias a todos una vez más por estar en este espacio de análisis. Y sí que los ricos se hicieron más ricos en el Mundial, en el partido México contra Croacia. Y sí que ganó la selección y ganaron los poderosos, mientras que los sometidos celebraron. Salieron en miles los sometidos de este sistema, cerca de 100,000, mientras que las condiciones que tenemos ameritarían mucho más de 100,000 personas en las calles. Pues no. En lugar de dignificar al Estado y conquistar la legitimidad social, Peña Nieto recurre al populismo más vil y las amenazas más cobardes. Su gobierno iniciará la distribución gratuita de casi 14 millones de televisores en enero de 2015. Un año electoral que estará en juego tanto la Cámara de Diputados como elecciones en una docena de entidades federativas. Esto lo señala en un artículo John Ackerman. Cerca de 100,000 personas salen a las calles a celebrar un triunfo que es de los poderosos solamente, mientras detrás están los más pueriles saqueos. Está la violación a derechos humanos, la violencia que no cesa, la nula educación, el desempleo a la orden del día y los poderosos con grandes tajadas del pastel de la privatización de Pemex. Hablemos de eso. Ya están haciendo actos pueriles de un saqueo desmedido de muchísimos lugares donde están nuestros indígenas aprovechándose del campo, de la gente que aún trabaja en el campo para limpiarle el terreno a las transnacionales. Las leyes secundarias de la reforma energética traen consigo, además de la legalización del despojo de las tierras ejidales y comunales, la eliminación de los subsidios para la producción de alimentos, la disputa por el agua y la entrega prácticamente inmediata a empresas privadas nacionales o extranjeras por la vía de la llamada Ronda Cero, de más de 200,000 kilómetros cuadrados de superficie marítima y terrestre, mientras que comunidades indígenas de Chiapas siguen ocupadas por elementos del ejército mexicano y la Armada de México con el pretexto de combatir al narcotráfico, a la espera de la llegada de las transnacionales. Y los que llevarán la batuta de lo que se va a hacer con Pemex, ya dejemos atrás las leyes secundarias, en qué término quedará el asunto, cómo va a ser la inversión extranjera, personajes deleznables como Jesús Reyes Heroles, con ese historial tan negro, pues está en medio de las negociaciones de Pemex con las transnacionales, llamando a todos sus contactos, haciendo negocios en lo oscurito, y probablemente nada nos va a quedar de aquel recurso que algún momento fue nuestro. Pero lo sorprendente es que hasta el monopolio ya metió las manos a este pastel que se van a repartir, y a través de Ricardo Salinas Pliego, el del Canal 13, el que es lacayo de Televisa, pues está haciendo grandes negocios y con un gran capital que quién sabe de dónde lo saca, porque el Canal 13 TV Azteca pues está en la ruina en ratings y con los patrocinadores patito que le pasa a Televisa, pero tiene grandes fortunas para invertir. Ahora que está en todo su apogeo,
las negociaciones para repartirse Pemex. La mano de Ricardo Salinas Pliego está metida en las discusiones de la ley secundaria en materia energética por medio de la representación de su hija, la también senadora Ninfa Salinas Sada. Nuevas revelaciones de la prensa internacional confirman la creciente expansión de Grupo Salinas, igualmente dueños de Televisión Azteca y Electra, en el sector petrolífero internacional. Salinas Pliego busca invertir cerca de 10,000 millones de dólares en una refinería en la costa del Pacífico de Canadá. Además, que acrecenta su mal habida fortuna a través de su filial Grupo Dragón por medio de 4 plantas de energías renovables instaladas en los estados de Nayarit, Jalisco y Chiapas. Desde hace 2 años han comenzado a surtir de energía a buena parte de dichos estados, gracias a la complacencia de los gobiernos locales con el pretexto de su bajo costo y rentabilidad. Y sí que creció la fortuna de este favorecido por Salinas de Gortari en aquel 1993, cuando privatizó el 13 y el 7 y otras cosas más. Entonces, pues hoy lo vemos haciendo negocios a lo grande. La duda queda en el aire. ¿Cómo es posible que alguien gane tantísimo dinero con una televisora que en ratings reconocidos por Televisa, por Azteca, está en los suelos, donde no tiene ningún proyecto exitoso hace más de 4 o 5 años? Entonces, todo sale de las tiendas Electra o del Banco Azteca, o se lavará dinero a través de estos changarros. Y ahí está, cerca de 100,000 salen a las calles, celebran que su selección pasó a octavos de final, mientras los indígenas, los niños indígenas, padecen una educación de segunda, si es que la alcanzan, porque hasta allá no llegan los sistemas de educación. Y entre los gritos de celebración tampoco se escuchó los reportes del INEGI, donde dio cuenta de que la tasa de desempleo va a la alza, y menos se escuchó una sola voz clamando por la seguridad que no tenemos. 955% se ha disparado, es lo que ha crecido los secuestros en 10 años. De ese tamaño las cosas que pasan en este país, mientras los borregos desbocados, felices por un triunfo pichurriento de la selección mexicana, la que es perteneciente a Televisa principalmente y a los grupos del poder. Ahí está su éxito. Mientras haya goles hay que celebrar. No importa que el país se esté desmoronando en la peor de las miserias. Gracias a todos por estar. Entra a hugosat.com, donde encontrarás noticias, novedades y el portafolio de los principales proyectos de Hugo Sat, productor de medios audiovisuales.